Mi nombre es Andrea Torrealba y yo les daré presentación a nuestro trabajo de campo realizado en el complejo habitacional Ezequiel Zamora. A continuación se explicará detalladamente. Para llevar a cabo las técnicas que se aplicaron en este informe, fue necesario realizar un trabajo de campo, que es aquel que se refiere a un método experimental de prueba de hipótesis, de alimentación, de modelos teóricos o de simple obtención de datos específicos para responder preguntas concretas. Su gran característica es que actúa sobre el terreno en donde se dan los hechos, utilizando técnicas distintas al trabajo en gabinete o laboratorio. Asimismo, hay muchas maneras de recolectar información en una investigación. El método elegido por el investigador depende de la pregunta de investigación que se formule. Algunos métodos de recolección de información incluyen encuestas, entrevistas, pruebas, evaluaciones fisiológicas, entre otras. Es necesario mencionar que este informe se divide en fases. Comencemos por la fase 1. Dar a conocer el problema. La problemática a tratar es la falta de aseo urbano. La tardanza que tiene el aseo urbano en realizar el recorrido puede llegar a ser de 2 a 3 semanas. Esto genera acumulación de basura en los alrededores del complejo. A su vez, se presenta mayor proliferación de enfermedades que son producidas por moscas, como la irritación ocular. También genera malos olores que pueden llegar a ser percibidos por los habitantes que se encuentran cerca. Fase 2. Describir la comunidad o institución. Complejo habitacional Ezequiel Zamora, mejor conocido como Los Iraní, uno de los más grandes y conocidos por el Estado. Se ubica en la zona sur de San Carlos, Estado Cojedes, con un total de 2.448 apartamentos, distribuidos en 17 zonas cada una, con 24 apartamentos por torre. El complejo cuenta con espacios recreativos, parques y canchas, también con escuela, liceo y ambulatorio de salud, resaltando que dentro del mismo hay un mini mercado, conocido como socioproductivo. Por otro lado, cada zona tiene sus propios containers de basura, que tienen sus propias especificaciones, pero cabe destacar que no son usados correctamente. Fase 3. Teorías que sustentan las técnicas aplicadas. Según Chiavenato y D'Alberto, el flujograma o diagrama de flujo es una gráfica que representa el flujo o la secuencia de rutina simple. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución. Según Gómez Rondón, el flujograma o diagrama de flujo es la representación simbólica o pictórica de un procedimiento administrativo. Ahora hablemos de la importancia de estos flujogramas. Según Chiavenato y D'Alberto, es importante los flujogramas en toda organización y departamento, ya que este permite la visualización de las actividades innecesarias y verifica si la distribución del trabajo está equilibrada, o sea, bien distribuida en las personas, sin sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con mucha holgura. Según Gómez Rondón, los flujogramas o diagramas de flujo son importantes para el diseñador porque le ayudan en la definición, formulación, análisis y solución del problema. El diagrama de flujo ayuda al analista a comprender el sistema de información de acuerdo con las operaciones de procedimientos incluidas, que le ayudará a analizar esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de incrementar la existencia de sistemas de información para la administración. Mi nombre es Stephanie Colmenares y le voy a dar continuidad a lo antes explicado por mi compañera Andrea Torrealba. Siguiendo con la explicación de las técnicas, haré mención de la simbología. Según Chiavenato y D'Alberto, 1993, el círculo significa una operación, una etapa o una subdivisión del proceso. Una operación se realiza cuando se crea, se altera, se aumenta o se sustrae algo.
Un ejemplo de ello sería la emisión de un documento. La flecha o pequeño círculo corresponde a un transporte o tarea de llevar algo de un lugar a otro. Ocurre cuando un objeto, mensaje o documento es trasladado de un lugar a otro. O el cuadrado, que significa una inspección o control, ya sea de cantidad o de realidad. Es el acto de verificar o fiscalizar sin que se realicen operaciones. Un ejemplo de ello sería la verificación de una firma. La letra D representa una demora o retraso, ya sea por congestionamiento, distancia o por espera de alguna provisión por parte de otra persona. Significa una espera o un desplazamiento por agenda o la llegada de alguna cosa de quien se dependa para proseguir el proceso. El triángulo con el vértice hacia arriba o hacia abajo representa una interrupción casi definitiva o muy prolongada. Puede ser un almacenamiento, cuando se trata de materiales, o que algo se archiva, cuando se trata de documentos. Ahora bien, según Gómez Rondón Francisco, 1999, una operación indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Una inspección indica que se verifica la calidad o cantidad de algo. El desplazamiento o transporte indica el movimiento de los empleados, material y equipo de un lugar a otro. El depósito provisional o espera es aquel que indica la demora en el desarrollo de los hechos. El almacenamiento permanente es el que indica el depósito de un documento o información dentro de un archivo o de un objeto cualquiera en un almacén. El histograma es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos. La naturaleza gráfica del histograma nos permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica. Esta herramienta se utiliza especialmente en la comprobación de teorías y pruebas de validez. Esta es una gráfica de barras que despliega las variables que puedan existir en un proceso. El histograma obtiene datos y variables y los organiza, de tal forma que se puedan identificar los factores inestables o defectuosos. En concordancia con lo ya explicado, en pantalla aparecerán ejemplos de cómo fueron las técnicas aplicadas en nuestro trabajo de campo. Para la creación del flujograma de procesos fue necesario realizar una investigación a fondo del problema encontrado, que en este caso es falta de aseo urbano. Para la creación del flujograma situacional fue similar a lo anterior, con el hecho de que en el mismo dividimos lo especificado, es decir, las consecuencias entre otras características. El histograma se trató de una especie de recolección de datos de los habitantes de la zona 7 del complejo habitacional Ezequiel Zamora. El mismo solo se basó en las edades. Para concluir, es de mayor importancia el uso que tiene cada técnica aplicada en este trabajo realizado, debido a que los flujogramas pueden ser usados por cualquier empresa o persona, ya que representan los procesos y pautas para el buen funcionamiento de diversas versiones. Desde puntos de vista personales, para llevar a cabo todas estas técnicas es necesario realizar un trabajo de campo, lo que nos lleva a recolectar la información adecuada y precisa para ejecutar el proyecto, teniendo como conclusión que cada habitante colocando de su parte puede ir disminuyendo la dispersión de basura producidos por nosotros mismos, también a posibles líneas de soluciones al problema planteado.